Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hemos venido hablando desde el arranque del programa e incorporando diferentes voces de expertos, de oyentes, nuestras voces, a un debate que creemos absolutamente necesario, ¿no? La organización que nos estamos dando desde hace muchas décadas arroja un resultado desalentador. Vivimos en un país que está devastado y donde claramente aparecen las distorsiones que se dan en otras partes del mundo, pero aquí de un modo muy crudo. La distorsión acerca de qué significa trabajo, de la justicia, de la democracia o de la educación. Y venimos diciendo que hace falta juntarnos, aunque pensemos diferente, tender puentes para poder desarrollar una inteligencia colectiva que nos permita salir en la mayor armonía posible. Carlos March, que es el director de la Fundación Avina, es el autor además de un libro que se llama La democracia bipolar. Y ahí cita un montón de distorsiones. Una de esas distorsiones es la distorsión de los conceptos. Y él dice, tenemos una democracia sin demócratas, un Estado sin estadistas, un gobierno sin Estado y un civismo sin ciudadanos. Es decir, en este fragmento tan pequeño, mete todo, introduce una mirada transversal que nos permite entender la complejidad de lo que vivimos. Entonces decidimos convocarlo un rato esta mañana, Carlos, para que nos ayude a pensar esto de las distorsiones y los puentes necesarios. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo andás? Bien, con ganas de escucharte. Necesitamos engordar nuestra reflexión. ¿Qué vas a decir? Bueno, que no, comparto tu diagnóstico y me parece que es clave articularnos en la diversidad, porque somos casi 50 millones de argentinos, obviamente que no todos vamos a pensar igual, por lo tanto sí, hay que encontrar la forma de poder juntarnos en la diversidad. Y uno de los aspectos que a mí me parece fundamental es entender que no solamente nos podemos juntar a colaborar y a trabajar juntos desde el consenso, porque cuando son grupos muy diversos, alcanzar consenso es muy complicado, porque el consenso te exige estar de acuerdo en el objetivo y en la estrategia para llegar al objetivo. Entonces, cuando hay diversidad, me parece que hay que incorporar dos conceptos más cuando no surge el consenso. Uno es el concepto de síntesis de contradicciones, que es hasta dónde un grupo colectivo puede llegar juntos. Tal vez no lleguen a alcanzar el objetivo final, pero sí se acercan y crean condiciones de factibilidad para poder alcanzarlo. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar juntos? Después cada uno sigue por separado, pero avanzamos, ¿no? Corremos el hito mucho más cerca del objetivo. Y el otro concepto es el de la convergencia, ¿no? Que a diferencia del consenso, la convergencia te permite coincidir en un objetivo, pero permite que cada uno llegue por la propia estrategia. Entonces, no sé, un grupo de 15 personas que recién se conocen seguramente van a coincidir en el objetivo de que se cumplan plenamente los derechos del niño. Sí. Ahora, tal vez uno quiera llegar a través de incidir en los medios, otro incidir en los planes de educación, otros incidir en políticas públicas, pero todos apuntan al mismo objetivo. Entonces, me parece que tenemos Latinoamérica, para no hablar solo de Argentina, que incorporar estos otros dos conceptos porque nos permiten operar colectivamente en la diversidad. ¿Y qué es lo que frena esas condiciones de factibilidad para el consenso y la convergencia que acabas de describir? ¿Desde dónde nace esa imposibilidad para acercarnos a ese modo de actuar? Mira, yo creo que hay dos cosas, o mejor dicho, hay una que es la construcción de confianza, ¿no? Porque si no es muy difícil, si no confías en el otro, es muy difícil construir juntos. Y la confianza se construye en dos niveles, en la confianza entre personas y la confianza en la sociedad. La confianza entre personas se construye a partir de generar vínculos de calidad, ¿no? Entonces,
ese es el concepto para poder construir confianza entre personas. Y la confianza colectiva se construye en confiar en las instituciones. Y Argentina, lamentablemente, tiene muy bajos índices de confianza en sus instituciones, y la construcción vincular, como no hay un contexto que no ayuda a construir confianza, también es muy trabajosa y se desconfía. Y esto impacta en dos cosas. Primero, en una baja calidad institucional, pero después que estamos liderados por personas en las que no confiamos. Pensá que, para poner el caso argentino, las 3 personas que hoy tienen el destino de Argentina en sus manos, ¿no? Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en ese orden casi te diría, son personas, como dice el consultor Jorge Jacobe, que tienen un 70% de imagen negativa. Cada uno de ellos, digamos, ronda el 70% de imagen negativa. Es decir, nos conducen líderes en los que nos confiamos y además no tenemos una institucionalidad confiable. Por lo tanto, la confianza individual entre pares y la confianza colectiva en las instituciones es prácticamente imposible de alcanzar. Jacobe hiciese esa encuesta o ese sondeo con los ciudadanos, ¿qué imagen crees que saldría, Carlos? Bueno, ahí yo creo que, de vuelta, vuelvo al concepto de la diversidad, ¿no? Hay, digamos, distintos niveles de ciudadanía, creo yo, ¿no? Hay ciudadanos desinteresados, apáticos, que no se involucran en la construcción de lo colectivo, porque ¿para qué nos tenemos que juntar? Nos tenemos que juntar para proteger los bienes comunes, que es lo que nos da la naturaleza, y para crear bienes públicos de calidad, que es lo que nos permite cuidar y confiar en el extraño, ¿no? Es decir, si yo me sumo a una cooperadora de un hospital, yo no sé quién se atiende en ese hospital, pero mi aporte a esa cooperadora permite que esas personas que se atienden en el hospital público accedan a una mejor calidad de salud. Entonces, nos tenemos que juntar para eso, para construir bienes públicos de calidad, porque el bien público ya no lo puede construir un solo actor. Entonces, ahí tenemos distintos en relación al vínculo que podemos construir con la protección de bienes comunes, que es lo que nos aporta la naturaleza, y la construcción de bienes públicos, que es lo que crea la sociedad. Tenemos distintas formatos de vinculación en los distintos segmentos sociales, ¿no? Entonces tenés un segmento que es indiferente, no se involucra. Tenés otro que se involucra para quitar valor, ¿no? Corrupto, etcétera. Pero yo creo que hay una gran cantidad de ciudadanos que no se conocen, que aportan muchísimo desde la sociedad civil. Te encontrás con casos fantásticos, ¿no? Desde quien tiene un comedor comunitario, a quien protege patrimonio cultural de manera privada. Entonces, hay muchísima gente invisible que seguramente lo que hace no es suficiente para impactar en escala, pero es absolutamente necesario. Qué bueno. Entonces, que lo cites, Carlos, porque también hay una imagen, quizás sea una distorsión también, que se da especialmente en las ciudades, de un desprecio por el otro. Vos hablas de los ciudadanos y hablas de las personas de modo individual, y a veces pareciera que hay un desprecio entre nosotros. Qué sé yo, te metés en el tránsito de la ciudad de Buenos Aires un lunes a las 9 ya de la mañana en adelante, y lo que aparece es una especie de desprecio. Hay una conversación donde 5 piensan diferentes, y lo que aparece es el desprecio, si querés, la degradación del otro, y no esa convergencia a la cual vos aludís para el consenso, en todo caso, ¿no? Sí, o ahora está de moda la cancelación. O la cancelación, eso. Es como que cada vez vamos agravando más el nivel de desprecio hacia el otro, o de no intentar construir una mirada, una agenda común, o acercarse a agendas compartidas. A mí me parece que ahí hay un punto importante, que es el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo nos enseñan a ser ingenieros, arquitectos, contadores, abogados, peritos mercantiles, lo que vos quieras, ¿no? Y en democracia podés ser, por suerte, ser y dejar de ser lo que vos quieras. Ahora, lo único que en democracia no podés dejar de ser es ciudadano, y es para lo único que no te forma el sistema educativo. Entonces, ese concepto de lo colectivo, la construcción del bien común, etcétera, se tiene que, digamos, mamar en el sistema educativo desde jardín de infantes. Entonces, participar en un centro de estudiantes en un colegio debería ser una materia, debería estar integrado a la currícula, no podría ser opcional, porque es lo que construye justamente lo que estás diciendo vos, empezar
a interactuar con gente que piense distinto, respetarla y ver a dónde están los puntos de coincidencia y empezar a construir los bienes públicos y lo colectivo y la construcción de ciudadanía. Entonces, mientras la educación no forme cívicamente y promueva la ignorancia cívica, va a costar muchísimo, digamos, claro, construir en la sociedad. ¿Quién va a impartir la educación y qué educación? No sé, en Argentina la persona que tiene la suerte de disponer de un bien, de un inmueble, decide venderlo y en esa operación un escribano público le hace el boleto, la operación final y qué sé yo, en pesos y se paga en dólares. Es decir, trampea a la justicia que a la vez sabe de estos procedimientos. Una distorsión y una falta ética en la que incurre la ciudadanía y las instituciones. Entonces, ¿la escuela va a salir de un repollo para bajar los valores que hacen falta? No, pero como vos decías en la presentación de la nota y hacías referencia al libro del cual vos sos coprologuista, por lo tanto también sos responsable de ese contenido, ahí hay un punto que es clave, ¿no? Es decir, Argentina con la ley 1420 de la década del siglo XIX construye un sistema educativo público, gratuito, universal, que es el que construye la clase media argentina, ¿no? La clase media argentina no fue tanto una clase media con poder económico, era una clase media con acceso a oportunidades que se lo generaba un sistema educativo que fue paradigma en el mundo. Uh-huh. Bueno, eso estalló. Lo que necesitamos recuperar es justamente esas cabezas, esos estadistas, ¿no? Como la de generación del 80 de Sarmiento y otros, en donde la ley 1420 que implementa este sistema educativo no resolvió la coyuntura de Sarmiento, ¿no? Los resultados de un sistema educativo los ves recién a los 25, 30 años. Digamos, lo que organizó fue el futuro de un país. Entonces, me parece que lo que tenemos que empezar a recuperar es esto, ¿no? No podemos vivir con la lógica de un dirigente político pensando en un futuro que termina dentro de 2 años en la próxima elección. Yo he estado en reuniones en los últimos 5 años con dirigentes políticos, funcionarios públicos, que en lugar de llegar con asesores a las reuniones para poderle aportar a una organización social, llega como un community manager para sacarse la foto. Entonces, mientras sigamos con esa lógica, es imposible. Estás escuchando a Carlos March, que es director de la Fundación Avina, es autor del libro Democracia Bipolar, entre otras cosas. Es, alguien que ayuda a construir ciudadanía desde hace mucho tiempo. Y es periodista, por eso mi pregunta de final tiene que ver con eso. Los medios de comunicación, que salvo excepciones, pero en general, distorsionan, cuando no mienten, ¿qué papel están teniendo en todo esto que conversamos? Porque en definitiva los medios tradicionales, aún a pesar de las redes, entiendo siguen teniendo incidencia en la conversación pública, ¿no? Sí, yo creo que me gustaría potenciar a esos dos niveles que vos mencionás, ¿no? Los medios tradicionales de prensa masivos, etcétera, junto hoy a lo que sucede en las redes. A mí me parece que en los medios masivos hay un concepto de entretenimiento que reemplazó la información y que el periodismo sea la primera versión de la historia, como dice el dicho. Uh-huh. Y después claramente hay, como se dice también, libertad de empresa más que libertad de prensa. Entonces es una combinación que distorsiona en definitiva un servicio público como el periodismo. Ahí me parece que hay un punto importante, porque justamente el periodismo no está nutriendo a la sociedad con el nivel de información que necesita y el nivel de generación de conocimiento que necesita para poder comprender la complejidad cada vez más grande de la sociedad. Pero después tenés otro problema, que es lo que va sucediendo en las redes. Hay un libro de Chul Han, un filósofo coreano que vive en Alemania, que se llama Infocracia. Es un libro cortito de 100 páginas que yo lo recomiendo porque describe perfectque lo que sucede en las redes, y hay un concepto que a mí me parece básico. Estamos empezando a confundir la construcción de vínculos con seguidores, ¿no? Que 1.000 personas, 10.000 personas, 1 millón de personas te likeen un posteo no quiere decir que tengas vínculo con esas personas. Y el problema que tienen esas redes es que
al tener, digamos, una interacción en la virtualidad, lo que se generan son comunicaciones privadas a través de seguidores, y se rompe el concepto que permite la vida en el espacio físico y en el tiempo de construir vínculos para pensar lo colectivo. Entonces estamos construyendo relaciones virtuales de construcción privada en detrimento de la generación de espacio público para preocuparnos por la vida pública. Yo recomiendo el libro Infocracia porque es una descripción bien cortita y bien profunda de lo que está sucediendo. Sí, interesante aporte también ahora en el final de citar a Byung-Chul Han, que además sobre diferentes temáticas tiene este formato que menciona Charlie, ¿no? Son libros chiquitos. Son libros chicos. Son para leer en un fin de semana, así que sálganlos a buscar. Muchas gracias, Charlie. La verdad que interesantísimo. Todas las vías para poder seguir interpretando, para poder seguir pensando y sobre todo accionar, como decías en parte de nuestro intercambio, ¿no? Participar de un modo más activo para crear estas condiciones que son indispensables, que necesitamos desarrollarlas de un modo urgente. Así que un gran abrazo. Gracias, Sergio, un abrazo grande. Carlos March, de la Fundación Avina, Democracia Bipolar es su último libro, es de Irradia Red, ahí lo encuentran, de la colección Disruptiva, muy interesante también si quisieran seguir profundizando en la cuestión. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.